darle la palabra a maestro Sergio Cárdenas para hacerle alguna pregunta que nos pudiera usted ilustrar con su sapiencia, que es realmente admirable de usted. Por favor, adelante, Sergio. Sí, muy amable. Maestro Pavón Busqueta, de hecho estamos escuchando con interés lo que usted nos acaba de mencionar sobre el Ministerio Público y más que nada la función que representa en cuanto al inicio de los delitos mismos. A mí en lo particular y para efecto de tener un poco más del conocimiento sobre el Ministerio Público, me gustaría que nos pudiera hacer alguna referencia desde cuándo tenemos esta figura, desde cuándo se conoce esta figura, y también si esta figura de la que usted nos está hablando habría diferencia en cuanto al Ministerio Público que conocemos como el común y el federal, maestro. ¿Cómo no, doctor? Mire, es importante hacer un análisis histórico de la institución del Ministerio Público. Hablar de la historia del Ministerio Público es hablar de la historia de México, porque se ha ido desarrollando, ha ido evolucionando a través de esta propia historia. Alguien dijo por ahí que el Ministerio Público era una figura proteica, recordando aquel ser mitológico, Proteo, ¿verdad? Proteo. Que tenía la facultad de tomar formas diferentes de acuerdo a las circunstancias. Entonces, el Ministerio Público efectivamente ha ido evolucionando, ha ido cambiando, tanto de denominación como de nombre, como de atribuciones, funciones y la organización de esta institución en la actualidad. Podemos remontarnos a la época de la Guerra de Independencia, donde encontramos la primera constitución desde el punto de vista histórico, la constitución de Apatzingán, de 1814. En esa constitución de Apatzingán, ¿verdad?, en uno de sus artículos, se hablaba precisamente de cómo debía estar conformado el sistema de justicia penal, y ahí se hablaba de 2 fiscales, que podían ser el antecedente más remoto del Ministerio Público. Sin embargo, sabemos nosotros que esta constitución pues nunca entró en vigor por razones obvias. En 1814 estábamos en plena Guerra de Independencia, todavía faltarían 7 años para que se culminara esta gesta histórica de nuestra patria. Sin embargo, ya en la Constitución de 1824, ¿verdad?, cuando se establece ya la división de los poderes, también se vuelve a hablar de los fiscales, que vienen siendo el antecedente del Ministerio Público. Podemos decir que el Ministerio Público en México está inspirado fundamentalmente en 3 instituciones a nivel internacional. Obviamente, en primer lugar, el promotor de la colonia, el promotor fiscal de la colonia, que nos llegó de España y que tuvo aquí una importancia muy grande durante la época colonial y posteriormente al inicio del México independiente. Tenemos el Attorney General, ¿verdad?, anglosajón de Estados Unidos. Recordemos esta figura del procurador de los Estados Unidos de Norteamérica, que tenía la función también, aparte de procurar justicia, la función importantísima de ser el consejero jurídico del presidente constitucional. El primer consejero del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, ¿verdad?, que fue precisamente el Attorney General. Y obviamente tenemos la influencia más importante en el Ministerio Público francés. Hasta en el nombre, ¿verdad?, nosotros trasladamos esa figura a nuestro entorno nacional, obviamente con sus propias peculiaridades, y además seguramente inspirados en acontecimientos similares. Recordemos nosotros que el Ministerio Público en Francia es producto de una revolución en contra de la dinastía de los Borbones. Y el Ministerio Público, como lo conocemos en la actualidad, es producto también de un gran movimiento revolucionario que se inició en el año 1910 y que concluyó con una constitución, la primera constitución importante, ¿verdad?, donde se plasmaban realmente los derechos humanos convertidos en garantías individuales, garantías constitucionales. Entonces vemos nosotros que a través de la historia de México esta figura ha ido cobrando importancia. Obviamente, durante todo este tiempo, antes de la Constitución de 1917, esta figura del Ministerio Público, llamándose fiscal, llamándose Procurador General de la República, pertenecía al Poder Judicial, estaba dentro del Poder Judicial. O sea, existía en aquella época un sistema inquisitivo, donde los 3 sujetos procesales, el que acusa, el que defiende y el que juzga, se encontraban propiamente en una misma persona, que era el juez. Existía la figura del Ministerio Público, quien tenía a su cargo la acusación, pero realmente era nominal esta facultad, porque realmente quienes hacían todo eran los jueces.
recordemos la época del porfiriato, ¿verdad? Precisamente donde se daba una circunstancia muy especial. En aquella época, recordamos, uno de los problemas más graves que tenía México, la sociedad mexicana, el problema de la justicia. Aparte de los problemas de tierra, de agrarios, de los problemas de salud, de trabajo, de libertad, pues era el problema de la justicia. En aquella época se tenía un sistema inquisitivo donde los jueces se encargaban de recibir denuncias, acusaciones, querellas, donde los jueces investigaban el delito, integraban averiguaciones previas, los jueces consignaban, los jueces procesaban, en toda la época del porfiriato. ¿Sí? Exactamente. Maestro, ¿podemos ir a una pausa? Claro que sí. Y sigue para que usted tenga más espacio, por favor. Muchas gracias. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373, 5564-8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Maestro, disculpe usted, pero es importante este tema de que nos está haciendo el foro. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, es importante para conocer realmente lo que es el Ministerio Público, claro, y cómo llegó a ser lo que es en la actualidad, conocer su historia. Decía Marco Tulio Cicerón que la historia es la gran maestra de la humanidad y debemos aprender de ella sus lecciones, porque de otra manera estamos condenados a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Entonces estábamos hablando de la época del porfiriato, para situar una época histórica precisa. En aquella época los jueces podemos decir que eran los amos y señores de la justicia, en un sistema inquisitivo donde los tres sujetos procesales, el que acusa, el que defiende y el que juzga, se encontraban en una misma persona, que eran los jueces. Obviamente, en este caso, pues la justicia se convertía propiamente en una injusticia, porque ¿cómo era posible que la misma persona que acusaba era la que iba a juzgar posteriormente? Desde un principio su destino estaba ya establecido como que iba a ser una sentencia condenatoria. En aquellos tiempos del porfiriato se decía: pobre del infeliz que tiene como acusador y como juzgador a la misma persona. Lo único que podía salvarlo era que Dios fuera su abogado defensor. Realmente era una situación brutal, tremenda, y desgraciadamente, como todas las instituciones humanas, existen servidores públicos, autoridades honestas, honradas, eficientes y deshonestas y corruptas. En aquella época había malos servidores públicos, había malos jueces, y se dice históricamente que así era, que aprovechando esta situación de ser los que tenían que encargarse de todo el sistema de justicia penal, convirtieron esa justicia en una mercancía que se vendía al mejor postor. Entonces eso ocasionó, ¿verdad?, un descrédito de esta gran alta magistratura que es la de justicia. Por esa razón, recordamos nosotros históricamente el descontento de México, ¿verdad?, en el aspecto de tierra, libertad, de justicia, clamaba la sociedad, el pueblo de México por la justicia. Surge el movimiento revolucionario de 1910, la primera gran revolución del siglo XX, y después de más de 6 años de una guerra fratricida, porque fue entre hermanos, entre mexicanos, no era combatir al ejército enemigo de otro pueblo que viniera a invadirnos, sino que éramos nosotros mismos luchando